Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Bienvenidos a todos a otro episodio más de 13 Crímenes. En esta ocasión, Silvia, te ha tocado traer un caso que a mí me pone los pelos de punta pensar que del asesino en serie que vamos a hablar fue un programa de televisión de citas cuando en ese momento ya había acabado con más de 10 personas. Sí, hoy vamos a abrir el expediente de Rodney Alcalá y creo que vamos a analizar mucho su personalidad, el qué le afectaba, qué le llevó a acabar con la vida de tantas personas. Creo que nos tenemos que remontar al año 1943 en San Antonio, Texas. Nace Rodney Alcalá. Pasa su infancia en México, gran parte. Es verdad que pronto su padre les abandona a su familia y a él. Se muda con sus hermanos y con su madre a un barrio de Los Ángeles, un barrio humilde, pero no parece afectarle ni la separación de sus padres, ni tampoco las mudanzas constantes. De hecho, es un estudiante bastante ejemplar en el colegio. Es un estudiante modelo, dicen que es un All American Boy, ¿no? Que es el estereotipo de adolescente estadounidense típico de las películas. Amigos, se lleva con todo el mundo, buenos estudios, novias, hace deportes, sí. Forma parte del comité de eventos, ¿no? Que esto es muy de instituto estadounidense. Y la verdad es que nadie piensa nada raro de él. De hecho, a los 17 años se mete al ejército, le hacen su primer análisis psicológico y lo único que le detectan es que tiene un coeficiente intelectual por encima de 140, o sea... Muy listo. Sí, es una persona considerada de altas capacidades. El caso es que le ponen en tareas administrativas, tampoco está, digamos, presentando batallas. Durante 2 o 3 años hace un buen trabajo, según dicen todos sus compañeros y sus superiores en el ejército, pero hay un punto de inflexión cuando lleva 2 o 3 años en el ejército. No tenemos el dato de qué pasó, qué fue lo que rompió un poco la esta normalidad dentro de lo que cabe de Rodney Alcalá, Eso ¿no? es, pero en ese momento sufrió una especie de ataque de ansiedad, de ataque de nervios y huyó del ejército sin decirle nada a sus superiores y se fue a ver a su madre a su casa de Los Ángeles. Esto a lo mejor en un trabajo normal pues supone una falta, pero en el ejército en esa época... Muy grave. Era un delito, era deserción, así que van hasta casa de su madre y los militares le detienen. Ahí es cuando pasa a ver por primera vez al psiquiatra militar. Y él ya sí que le detecta un fuerte trastorno de la personalidad antisocial. Esto es importante. Y es importante también el estudio que se hace posterior cuando ya contemos toda la historia de Rodney Alcalá. Otros psiquiatras profesionales también investigaron qué tipo de trastornos tenía Rodney Alcalá. Y ojo, cuidado, leo textualmente, le diagnosticaron trastorno narcisista de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual. O sea... Es que encaja perfectamente con todo el caso que vamos a contar. Al final, este médico militar lo que le dice es que debe pasar un tiempo hospitalizado y cuando acaba esto, Rodney Alcalá decide cambiar completamente su vida. Entra en la Universidad de California de Bellas Artes, se gradúa con honores, es un estudiante excelente. Y de hecho luego estudia cine y uno de sus profesores, así como dato curioso, es Polanski. Sí. Y también lo saca todo perfecto. Hasta ahí, digamos que más allá de obviamente los trastornos que tú y yo hemos comentado, lo que es actos no había nada en concreto que llamase la atención. Nada. Pero ya hay un punto en 1968 que ya Rodney Alcalá lleva a cabo su primer crimen. Es muy horroroso el hecho de contarlo porque Rodney en aquella época solo tiene 25 años y se fija en Tali Shafiro, una niña que va al colegio y tiene 8 años. Es que es una muy niña. pequeña. Es que es horroroso. Él está en su furgoneta y se queda mirando a esta chica que va con el uniforme al colegio como todos los días, vaya sola, es un trayecto corto y entonces él se pone como a la altura de esta chica yendo lento con la furgoneta y empieza a hablar con ella, a preguntarle cosas. Shafiro lleva a cabo esta recomendación que todo padre madre nos ha hecho alguna vez, que es no hables con gente desconocida, y al principio ella pasa un poco de él, sigue andando, pero él insiste y ya, como hemos dicho, es muy listo, sabe entablar conversación, sabe ganarse a la gente y empieza a decirle a Shafiro que él es amigo del padre, que conoce a la familia, que no le va a hacer nada y de hecho que le va a acercar al colegio pues para cortarle el trayecto. Es que hay que pensar que Rodney Alcalá, pese a todos estos trastornos que hemos comentado, es verdad que era muy egoísta, se guiaba solo por su propio beneficio, pero por fuera aparentaba ser una persona muy encantadora, no solo
completamente normal, sino muy encantadora. O sea, era capaz de manipular muy fácil y esto es algo que vamos a repetir muchas veces porque es muy clave. Sí, sí, totalmente. Lo único, bueno, si se puede decir así, en este caso es que a lo lejos hay otro conductor que está estacionado a un lado de la carretera y ya ve algo raro, ¿no? Le parece raro que un hombre en una furgoneta se acerca a una chica, esté allí, bueno, una niña, esté a su misma velocidad y de pronto la niña se sube a la furgoneta, entonces este hombre les sigue y ve cómo Rodney Alcalá no la lleva a su colegio, sino que le lleva a un apartamento que tiene él cerca de Hollywood y cuando saca del coche a Safiro se nota que la niña no quiere ir ahí, no quiere estar ahí y este conductor llama a la policía inmediatamente. ¿Qué ocurre? Los agentes de policía llegan poco después y se encuentran una escena terrible en la que Rodney sale desnudo de la casa porque está abusando en ese momento de Safiro. Safiro está malherida, está en shock, está medio inconsciente y obviamente ellos dicen salvar la vida de la niña o ir detrás de este hombre, claro. Opción número 1 sin dudarlo. De hecho, Tal y Safiro acaba sobreviviendo. O sea, aunque los policías pierdan en ese momento a Rodney Alcalá, sí que consiguen salvar la vida de la niña de 8 años, que era su prioridad. Claro, la llevan enseguida al hospital y lo que sí que pueden sacar es de la casa de este sitio, este apartamento, sacan el carné de estudiante de Rodney Alcalá en el que aparece su foto y su nombre, importantísimo. Pero a todo esto, Rodney Alcalá, un paso por delante, él se va a Nueva York y se cambia el nombre a John Berger y ojo, cuidado, acabamos de decir que ha estado fijándose en una niña de 8 años y se apunta como profesor de artes en un campamento de niños. Claro, o sea, es que un peligro. Algo que le ayuda mucho es que en este momento en Estados Unidos, pues al ser un estado federal, muchas veces no se comprobaban los antecedentes de un estado a otro. Claro. Entonces, es prácticamente que empieza como una persona sin ningún tipo de antecedente que cargue sobre él y puede trabajar con niños. Claro, entonces, mientras tanto, ¿la policía qué hace? La policía sigue buscando a un hombre que se llama Rodney Alcalá y empiezan a poner su imagen, lo meten en los 10 más buscados de Estados Unidos, empiezan a poner su imagen en establecimientos, en la calle, en comisarías, en todas partes. Y un día cualquiera, 2 chicas, 2 niñas van a una oficina de correos y de pronto ven en la lista de los 10 más buscados la cara de su profesor de campamento y dicen, uy, pero a mí este hombre me suena tal, ya empiezan a hablar con los de allí dan el aviso a la policía y ellas dan el nombre que tenía, bueno, el segundo nombre, John Berger, que se había cambiado, y en California la policía lo detiene. Claro, allí le detiene la policía, como hemos dicho, y le procesan por el crimen de Tal y Safiro. Lo que pasa es que la condena es un poco ambigua. Le condenan a entre 1 año y toda la vida de prisión. O sea, es que es un espacio muy ambiguo. Sí, al final acaba saliendo solo tras 34 meses de prisión. Sí, de hecho es muy poco tiempo porque Safiro a estas alturas se había vuelto con su familia a México y la familia se negó obviamente a que su niña de 8 años, que ya tenía un trauma de por vida, volviese al juicio, volviese a ver a Rodney Alcalá, tuviese que testificar. Entonces eso jugó en contra de sumarle más años a Rodney Alcalá por un castigo como tal. Luego también influyó mucho el tema de que su psicólogo de prisión, cuando llevaba 30 meses de cárcel o así, dijo que Rodney Alcalá, leo textualmente, no suponía ningún peligro ni para niñas ni para mujeres. Pero lo curioso es que justo después, 2 meses después de quedar en libertad, a los 2 meses le detienen por agredir a una niña de 13 años. O sea que estaba claro que sí que suponía un peligro para niñas y mujeres. De hecho, después de esto, empieza a cometer sus crímenes más cruentos, ¿no? Es el momento en el que comete el crimen de Jill Barcon, una chica de 18 años que, bueno, la vida le había guiado por malas decisiones, acaba convertida en una mujer prostituida, ¿no? Y tiene la mala suerte de encontrarse con Rodney Alcalá. Y la forma en que acaba con su vida, pues según la describe el hermano de Jill Barcon, es animalística y brutal. O sea, casi no pudieron reconocer el cuerpo por cómo lo dejó. No quiero entrar en detalles, pero bueno, hubo un estrangulamiento, la deformó la cara con una piedra, terrible. Otro de los crímenes en este momento que comete y que quizá juega en su contra, digamos, es el de Ellen Huber, que también es una chica jovencita de Hollywood. Lo que él no sabe es que los padrinos de esta chica son actores muy conocidos del Hollywood de los años 60, que tienen un club en la zona y claro, cuando acabó con ella, esto fue horrible, mediático. Muy mediático, y aquí es cuando la policía se pone a trabajar de verdad y a empezar a conectar unos crímenes con otros y sobre todo a sospechar de todo el mundo. Claro, investigar a todo el mundo hasta tal punto que llegaron a investigar incluso a Marlon Brando, que tenía ahí una casa cerca de donde fue encontrada esta chica, y claro, la policía ya tenía que ponerse a buscar de uno en uno quién era el culpable. Claro, y aquí es ya cuando conectan por el modus operandi, que nos meteremos ahora en él, hasta 11
crímenes que creen Sí. que son del mismo culpable. Sí, y ya para aquel entonces, efectivamente, el modus operandi de Rodney Alcalá era el mismo. Él se hacía pasar por un fotógrafo de moda, se fijaba normalmente en niñas, iba a decir chicas jovencitas, pero es que prácticamente eran niñas, y se acercaba a ellas con la cámara de fotos y decía, oye, mira, es que veo que tienes talento, es que tienes una belleza muy característica, yo puedo hacerte fotos, trabajo para tales medios. Claro, unas niñas tan pequeñas de repente te sacan un potencial que en esa edad tú ni siquiera te has visto, y muchas de ellas, por desgracia, Claro. sí que aceptaban, ¿no? Además, el detective Hodel, que fue el encargado de llevar el caso de Tali Safiro, dijo de Rodney Alcalá: era un asesino, pero con una sonrisa y con encanto. A nadie le sorprendía porque tenía mucha labia, mucho encanto manipulador. O sea, siempre recalcando este rasgo de su personalidad. Sí. Y eso contrastaba completamente con lo que hacía después a sus víctimas, cuando ya tenía a las chicas pues en su apartamento, en lugares que él conocía, alejados de gente siempre, pues ya era lo más sádico posible, golpeaba, maltrataba, mordía, y lo peor de todo es que tendía a estrangular muchas veces y luego se recreaba haciéndoles fotos, que eso es lo peor. O sea, que ahí se ve hasta qué punto era la mente de Rodney Alcalá, ese retorcimiento, ¿no? Y sí que es verdad que, según algunos criminólogos, estas imágenes también se hacían, pues por desgracia, para que luego él pudiese revivir el caso. Es que era horroroso, pero en esta época, mientras está haciendo todo eso, consigue trabajo en el medio de comunicación Los Angeles Times. Y no en cualquier sección. Rodney Alcalá se convierte en fotoperiodista de crímenes, concretamente del apartado de crímenes por agresión sexual. Es decir, muchas de sus víctimas, después de acabar con ellas, las podía fotografiar para su medio y volver a revivir esto. O sea, el sadismo de Rodney Alcalá y el revivir una y otra vez constantemente lo que les hacía es una constante en su caso. Aquí, digamos que su ego da un paso más adelante, porque pese a que él sabe que es el culpable de todos estos crímenes y que la policía le está buscando, en septiembre del año 78 se presenta a The Dating Game Show. Esto es una barbaridad, sinceramente. Yo no lo calificaría con otras palabras. Sí. Porque es que ya se presenta un programa de citas, habiendo llevado el historial que hemos contado aquí, y como si nada, para conquistar a una chica, ¿no? Sí, o sea, para que entendamos un poco la mecánica, básicamente en este programa de citas, pues una chica tenía que elegir entre 3 solteros sin verlos, simplemente a través de una serie de preguntas, y luego al que eligiera, pues tendrían una cita después del programa. ¿Qué pasa? Rodney Alcalá es uno de estos 3 solteros, y aunque ella no llega a verlo, porque hay que decir que Rodney Alcalá en este momento es considerado muy atractivo, tiene una melena negra larga, los ojos oscuros, es alto, de complexión fuerte, muy sonriente. Sí, y sin ni siquiera verlo, o sea, no se ha dejado llevar por su aspecto, esta chica, solo por su encanto, elige a Rodney Alcalá, aunque el comportamiento que tiene en este programa, vista a la luz de los acontecimientos de hoy, es escalofriante. Es escalofriante. El caso es que esta chica elige precisamente a Rodney Alcalá, pero después de hablar con él durante ya unos fuera minutos, de cámaras, ¿no? Fuera de cámaras, dice literalmente: él me asustó, y le dice al director del programa que ella no va a tener una cita con este hombre. Y es posible que esto le salvara la vida. Efectivamente, sí, ella no era consciente en ese momento, pero al final Rodney Alcalá, cuando vio a esta chica en persona, porque ellos tampoco podían ver a la chica en persona, también parece ser que a él le gustó, y visto cómo que hacía con las personas que le gustaban, pues podía haber sido terrible. Sí, porque él siguió cometiendo crímenes después de este show. Después de eso, meses después, en 1979, Rodney Alcalá se fija en una niña de 15 años, se llama Monique Hoyt, y le atrae con el mismo modus operandi, el tema de las fotos, que es famoso. Incluso hay al principio una conexión que, bueno, ella no se espera con quién se está topando, pasan la noche en el apartamento de él, y al día siguiente, cuando ya van a una zona montañosa que él ya tiene muy fichado para hacer esto que contaremos. De hecho, es en la colina de esa zona donde él abandona sus cuerpos y los fotografía. Eso es, justo ahí. Después de simular que le hace fotos, es cuando cambia radicalmente y ya le golpea, la empieza a estrangular, le deja inconsciente. Él piensa que ha acabado con Monique Hoyt, pero resulta que no, que parece ser que Monique Hoyt, después de estar inconsciente unos minutos, revive, ¿no? En plan, vuelve a respirar. Sí. Con Monique él desarrolló una especie de conexión emocional, no se sabe exactamente por qué, cómo ella le acabó tocando, digamos, un poco su fibra sensible, pero es verdad que Monique cuenta que cuando ella se despierta,
Rodney Alcalá está llorando y de hecho el fiscal del caso dice es la única evidencia de que Rodney Alcalá tuvo alguna emoción alguna vez. Claro, es que ella, de hecho, ella al principio lo ve y medio no se acuerda, se queda en shock por verle tan afectado y ella al principio, como instinto de supervivencia, lo que decide hacer Monique es acercarse a él porque ella sabe que está en un sitio que no conoce, lejos de gente, él es más fuerte, más rápido, entonces lo que hace Monique es empezar a consolarle, ¿no? Él le ve muy afectado, le consuela, ganárselo. habla con él, le dice no te preocupes, hablamos tal y vuelven al coche porque van a volver al apartamento y a mitad de camino él dice oye, paro en una gasolinera un momento, tal, no sé qué, sin problema, no te preocupes. En cuanto él se baja del coche, obviamente, claro, porque ella la lleva sin desaparece. atar ni nada, claro, porque le ha conseguido engatusar. Es la única persona que consigue eso, pero en cuanto ella puede, Monique Hoyt huye y a él le detienen y ella va directa al hospital después de todos los golpes, los traumatismos y demás. Sí, de hecho acaba en la cárcel, pero la madre de Rodney Alcalá, claro, cuando se entera de que le acusan a su hijo, que es supuestamente muy encantador, muy inteligente, de todos estos crímenes, ella dice, mi hijo es imposible que haya cometido estos crímenes, paga su fianza para que salga a la calle y espere fuera de la cárcel al juicio en marzo del 79. Y durante ese periodo, Rodney Alcalá ficha a otra chica, Jill Parento, se intenta acercar a ella en un bar, ella le rechaza y ojo, es que ya la mente de Rodney empieza ya, bueno, a llegar a límites increíbles, que es básicamente empieza a hablar con ella, le rechaza en el bar, ella se va a casa, él la persigue sin que ella le vea y días después, una noche, cuando ella vuelve a casa de donde sea, él la espera en su cuarto. Dentro de la casa, o sea, ella abre la puerta y le está esperando dentro. A mí me parece ha colado ya. Sí. Aterrador. Es horroroso. A partir de aquí, obviamente le da el mismo modus operandi que a todas las demás, al final es terrible. Acaba con ella. Acaba con ella, la estrangula durante varias veces porque le gusta como sentir el control de que la chica se quede sin respiración y vuelva. Esto no le resulta suficiente y en 1979 Rodney Alcalá va a cometer, digamos, el crimen que lo va a cambiar todo. Sí. Él empieza a buscar víctimas por las playas de California, se encuentra con dos niñas de 12 años, es que niñas. Sí. Y ve una de ellas, su nombre es Robin Samso, una chica rubita, muy mona, y a Rodney le llama la atención. Entonces se acerca a ellas, les dice que les va a hacer fotografías y bueno, al final pues son niñas, Rodney Alcalá es un tipo muy seductor, ¿no? Claro, y llega con la cámara de fotos que parece profesional, claro, ¿no? Ellas aceptan, pero la madre de Robin Samso, que está allí, ve la situación muy turbia, piensa, este es un señor adulto con niñas de 12 años, entonces se acerca a estas niñas y les dice a Rodney Alcalá, mira, si vuelves a acercarte a mis hijas, voy a llamar a la policía. Entonces Rodney se va, pero va a volver. Supuestamente se va, pero... Claro, averigua dónde vive Robin Samso y un día que sale del colegio la persigue con su camioneta y le dice, mira, te acerco al colegio, ¿no? Y ella al principio no quiere porque son desconocidos, pero él le dice, no somos extraños porque al final... Muy parecido a lo de Zafiro, la niña de 8 años del principio. Claro, esto que has pensado tú es lo que pensó el detective Hodel que había llevado el caso de Tal y Zafiro. Claro. Cuando después... La madre de Robin Samso denuncia la desaparición de su hija, tardan 24 horas en empezar la investigación y finalmente los agentes la encuentran días después, pero es que tardan 3 días en reconocer el cuerpo. Por el estado del cadáver. De hecho, la propia madre lo contó en un documental y dijo así, la policía me comentó que nos llevó 3 días identificar el cuerpo. Yo les dije, ¿cómo vais a tardar tanto si tiene un pelo rubio muy característico? Y ellos me respondieron, no había pelo. Es decir... Ya son unas condiciones de los cuerpos horrorosas. Eso era una condición, pues al final, lo que decía un poco al principio, ¿no? Animalística, sí. Era brutal, era pues muy sádico. Y claro, ante este crimen, lo que decíamos, el detective Hodel se da cuenta de que es muy parecido al modus operandi que se utilizó con Tal y Zafiro. Entonces llama a sus homólogos y les dice, oye, mira... este crimen coincide, sé que ahora está viviendo en esa zona, quizá deberíais investigar a Rodney Alcalá. Y esta es la pista que llevará a los investigadores a detenerle. Sí, de hecho, en julio del 79 es cuando le detienen por todo esto último y lo más impactante es que una de las primeras visitas que recibe es la de su hermana, una visita a la cárcel. Lo que hace la policía es grabar la conversación entre él y su hermana sin que estos lo sepan y él, una cosa que le pide nada más verla es, le dice... Elimina todo lo que haya en el almacén que tengo de mi apartamento de Seattle.
La hermana pregunta, ¿pero qué hay ahí? ¿Qué tengo que hacer? No, elimina todo, no dejes ni rastro, claro. La policía va directamente a ese apartamento y lo que encuentra allí son más de 900 fotos de niños, de chicas, algunas en posiciones normales, ¿no? Digamos, fotos que se tomarían por la calle, sonrientes, normales, y otras, pues, fotos de las víctimas en las posiciones en las que Rodney Alcalá les ponía, y además también había pertenencias de las víctimas. Esto en criminología se llaman trofeos, ¿no? Que son pertenencias de las víctimas que el criminal se lleva para revivir una y otra vez el acto que ha cometido. Pero la parte positiva, entre comillas, de esto es que entre esas pertenencias estaban los pendientes de Robin Samso, y así es como por el ADN se puede conectar a Rodney Alcalá con el crimen de Robin Samso. Claro, y luego llega ya el tema de los juicios. Los juicios es muy largo, muy extenso. Simplemente resumiremos diciendo que en los años 80 se celebró el primer juicio, luego se canceló. En el 86 hubo un segundo juicio y luego se volvió a cancelar. Y en todo esto Rodney Alcalá estaba en la cárcel porque sobre todo las víctimas y las familias le pedían por favor a las autoridades que no se le ocurriera dejarle en libertad por todo lo que había hecho. Porque ya estaba claro que las veces que se le había dejado en libertad él había reincidido otra vez. Claro, y de hecho en las familias lo más traumático es tener que repetir en los diferentes juicios el testimonio una y otra vez. De hecho, la madre de Robin Samso dijo: no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Perder un hijo es una cosa, pero tener que revivirlo una y otra vez, o sea, tenían que estar continuamente contando otra vez la historia y era traumático. Sí, sin embargo, por el lado de Rodney Alcalá, él lo estaba disfrutando muchísimo. Hizo de su propio abogado, se le veía muchísimo disfrutando, escuchando a las víctimas que habían sobrevivido, a las familias. Bueno, se convirtió en tal circo y un caso mediático que hasta, bueno, famosos como Charlize Theron se vistió de anónima para que no la reconocieran para ir a un juicio, para ir al juicio de Rodney Alcalá. Sí, o sea, el caso despertó evidentemente muchísima interés entre los ciudadanos de Estados Unidos. Al final es verdad que se le puede condenar por 5 asesinatos. La policía cree que hay más, pero en ese momento no podían descubrirse por las pruebas que había. Finalmente le condenan a pena de muerte. Realmente esta sentencia nunca se cumple, aunque sí es verdad que pasa toda su vida en el corredor de la muerte. Y es verdad que gracias a eso, en el año 2010, por las nuevas técnicas de ADN, se le puede conectar con otros 4 crímenes más, que son el de Jill Barcon, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parento, que lo hemos contado antes. Y en 2012 confiesa otros 2 crímenes más que ocurren en Nueva York. Entonces al final se le puede conectar con más crímenes. Pero es verdad que hay que decir que la policía a día de hoy sigue intentando conectar a Rodney Alcalá con casos de personas desaparecidas o fallecidas que estén fríos, es decir, que son de hace muchos años y que no se hayan resuelto. Y sobre todo lo que ha hecho es hacer públicas las fotos de las víctimas para que las familias de alguien desaparecido puedan mirar entre ellas. ¿No? Claro. Sí. De hecho, 28 de esas personas de las que salen en las fotos han sido reconocidas como personas fallecidas, es decir, que podrían haber sido perfectamente víctimas de Rodney Alcalá. Sí, es un caso terrible porque hay algunos investigadores que estiman que Rodney Alcalá pudo llegar a haber acabado con hasta más de 130 personas. Es una cifra horrible. El caso de Rodney Alcalá es uno de los casos más perturbadores que hemos tratado aquí en 13 Crímenes. De hecho, creo que es la primera vez que tengo tantas ganas de cerrar un expediente, porque es de estos casos que te afectan mucho cuando los cuentas. Así que voy a cerrar por fin este expediente y ya tengo ganas de saber qué nos traes para el siguiente. Pues nos vemos en el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13.